Hola, hola, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Desgrados Podcast. Estamos muy felices otra vez de tenerlos aquí, escuchándonos. Como ya saben, mi nombre es Julián Martínez. En este caso me acompaña Gustavo, César, Morita, y pues ya les presentaré a la invitada de hoy, que pues ya escucharán su voz. Hola a todos, soy Natalia Molina. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes en un episodio más. Tengo 25 años, soy de la ciudad de Villavicencio. Como profesión soy enfermera, magíster en cuidados paliativos y también fui bailadora profesional de joropo. Pues bueno, yo creo que con esa introducción ya como que comenzamos a tener un poco de la idea de nuestra conversación de hoy. Y así como tenemos pues nuestra costumbre dentro del podcast, pues tenemos un escrito pues de Natalia, y el micrófono es tuyo. Gracias. La danza ha sido una de las experiencias más maravillosas en mi vida. Vi por primera vez interpretar el joropo cuando tenía 11 años y desde ese día fue tanta la conexión e identidad que sentí con el folclore llanero que decidí convertirme en una bailadora profesional de joropo. Y desde ese entonces y durante aproximadamente 8 años tuve la oportunidad de bailar, competir y representar mi ciudad en diferentes festivales y joroperas, tanto en el departamento del Meta como del Casanare y otros departamentos del país. Esta creo que ha sido una de las etapas de mayor aprendizaje, no solo artístico, sino también personal, ya que conocí personas increíbles, hice buenos amigos, conocí muchos lugares y lo más importante, aprendí lecciones y herramientas para la vida. Para mí el joropo no fue solo un pasatiempo, fue una experiencia de formación integral. Bailando aprendí sobre disciplina, amor, pasión, entrega, sacrificio. Aprendí a vencer miedos y también desarrollé herramientas sociales y comunicativas. Cuando recuerdo el dolor y los momentos difíciles de la vida, siempre ha sido la danza esa herramienta que me ha ayudado a enfrentar estas situaciones. Ha sido ese escape de los problemas y la tristeza. Por ejemplo, estuvo presente cuando experimenté 2 pérdidas de seres queridos que amaba mucho, y fue el joropo quien me ayudó a transformar ese dolor y convertirlo en algo positivo, o al menos en algo más llevadero para transitar el proceso del duelo. Si hacemos referencia a la ciencia, y más específicamente a la fisiología humana, podemos resaltar que la actividad física, y en este caso la danza, y en mi caso el joropo, contribuyen a que se produzca en el cuerpo humano una sensación placentera, gracias a la producción de hormonas como la dopamina, encargada del control motor, la coordinación y la memoria. La serotonina, encargada de regular el estado del ánimo, por eso es conocida como la hormona de la felicidad, y las endorfinas, que intervienen en el proceso de captación, de los estímulos dolorosos, y es por ello que puede llegar a modular la percepción del síntoma. Así que podemos decir que la danza es una herramienta que nos puede ayudar a regular el dolor en nuestra vida. Años atrás, cuando empecé a estudiar enfermería, no encontraba la forma o no me imaginaba mucho la manera de acercar el arte y el cuidado de los pacientes. Pero fue hasta que tuve la oportunidad de estudiar la maestría en cuidados paliativos y de profundizar un poco más sobre el síntoma del dolor, sobre el impacto que tiene la enfermedad crónica y progresiva sobre la calidad de vida de las personas, que entendí que el arte es una herramienta muy importante para transitar estos procesos. Es una alternativa que se puede complementar con la medicina tradicional y puede ayudar a modular los síntomas, mejorar la adaptación y el afrontamiento a la enfermedad. A mí me parece impresionante cómo unes tu profesión con tu descripción y crecimiento. Yo creo que a todos nos gusta bailar, ¿no? De alguna forma. Bailemos bien o bailemos mal. Es como una habilidad, o no sé si se dice como una expresión humana que hace parte de todos nosotros, sea el ritmo que sea la canción que sea. Y eso hace que, como tú bien lo dices, como que despierte, ya sea corporalmente, psicológicamente, como que muchos estímulos que nos hacen sentir placer y nos hacen sentir que hay oportunidad. Como tal, en Colombia, con lo que es la música llanera, siento que es un tema de identidad muy fuerte. O sea, quien es del llano tiene como esa apropiación cultural fuerte, y me gustaría que hablaras un poco de eso, ¿sí? Como qué es un llanero y qué tan
tan identificado se siente con su música y más que la música también el baile? Bueno, es muy lindo, digamos, cuando haces referencia a esa identidad y siento que siempre voy a estar muy agradecida en haber tenido esa oportunidad de conocer mi cultura. Siento que desde el primer momento, como lo dije, vi bailar el joropo, tuve esa conexión cuando vi a esos niños bailar, la pasión, la alegría y la fuerza con que bailaban, que yo dije, o sea, lo sentí y dije, yo quiero aprender a bailar así, de lindo como ellos. Digamos que la cultura llanera viene, digamos que es una mezcla de varias culturas, entonces podemos hablar de la cultura española, que vino por medio de la conquista, de la evangelización jesuita. Podemos también hablar de la cultura africana, también por parte de los esclavos, entonces digamos que ellos aportaron más, por ejemplo en el baile podemos hablar de la fuerza con la que baila el hombre, de ese zapateo, de esa energía. De la parte española, pues digamos que varios pasos, por ejemplo el zapateo que es muy parecido al flamenco, y pues la parte indígena que era pues digamos de nuestra tierra. Entonces hay muchas figuras en el joropo que hablan del trabajo de llano. Entonces está la figura del botalón, que el botalón es, digamos que está el corral donde están las vacas, entonces casi siempre en el centro está el tronco, que es el botalón, donde amarran la soga, que es la que utilizan para arrear el ganado. ¿Qué otra figura? Está la zambullida del pato, entonces es como una vuelta que le dan a la mujer alrededor del hombre, mientras tanto él mueve la cabeza como haciendo la zambullida. Está otra figura que se llama la soga, que es parecida a la zambullida del pato. Entonces la mano del hombre es como alrededor de su cabeza, es como simula la soga como cuando se va a arriar el ganado. Hace como, digamos que ese ejercicio. Entonces siento que es como una mezcla de culturas. En cuanto a la identidad, que digamos que todas las personas que habiten en el Meta o por ejemplo en Villavicencio, soy de allá, siento que se ha perdido la identidad. Es algo que noté hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, era algo que me cuestionaba bastante. Yo dije, listo, tuve la oportunidad de conocer mi cultura, la amo y donde tenga la oportunidad de llevarla, lo voy a hacer. Pero habían compañeros en mi colegio que como que no sabían mucho, no les gustaba. Y yo decía, qué importante empezar desde primaria a cultivar, bueno, el amor, pues no se puede, pero de pronto ese conocimiento que es importante de la comida, de la flora, fauna, de nuestra región, porque pues eso hace parte de nosotros, de lo que somos. A mí me gustaría ir a un punto que tocas que es muy interesante y es el punto de primero, ese orgullo que se siente por lo identitario, por lo que alguien se puede sentir identificado con su folclore, esa fuerza, esa destreza, ese amor y esa pasión que se pueden expresar desde la danza. Y otra parte que tú decías es como esa mezcla, pero a la vez esa mezcla de lo africano, de lo español, hace como una muy buena referencia de nuestro mestizaje, de esa diversidad que tenemos tan rica en nuestro país, en Colombia. Ese mestizaje a la vez y esa diversidad es como si fueran a la vez un grito de resistencia y una reivindicación de la diversidad ante la tendencia de lo que tú dices. Ahora mucha gente tiende como a estandarizarse, ¿cierto? El tema de la globalización, el tema de que todo está conectado, el tema de que nos deben definir ciertos valores o características a las sociedades occidentales por X y Y motivo. Y si volvemos a mirar esos componentes diversos, folclóricos, de mestizaje, de una región en particular, pues estamos celebrando a la vez esa diversidad. Entonces quería ir a ese punto que tú tocabas porque me parece muy bonito. El folclore sí es una resistencia ante esa estandarización y es expresión de esa cultura y eso es pues muy admirable
que alguien pues tan joven lo identifique, como tú que lo identificaste como siendo niña y como que apropiaste el tema. Entonces es genial, todavía haya personas que tengan ese encuentro tan bonito. Hablando de eso, yo en algún momento cuando yo veo a alguien bailando joropo, digamos en el llano, siempre me hago la pregunta de por qué utilizan la vestimenta como que hace tanto calor, ¿sí? Pero va con el tema del tema español, el flamenco, ¿sí? Es como sí se parece. O sea, como el tema elegante, el tema de la mujer con el vestido largo, ¿sí? Creo que ya me corregirás tú, se utilizan colores diferentes, no es tan elegante, digamos, yo me imagino que utilizarán un verde, un azul, no sé. Pero yo a veces me preguntaba, ¿por qué cuando bailan joropo en un lugar como tan caliente, por qué hay que utilizar camisa cerrada, así como un sombrero? Es como bien interesante. Uh-huh. Bueno, con respecto al traje, hay dos clases de traje. Entonces, hablamos porque hay dos clases de joropo. Digamos que a nivel general tenemos el joropo tradicional y el joropo espectáculo estilizado, que ya es el técnico, que es, digamos, en el que yo hice énfasis. Entonces, ¿por qué se dan estas dos ramas? Porque el joropo surge, pues como ya lo mencionábamos, con nuestros antepasados, en su diario vivir, porque representa sus actividades. Entonces, nos vamos a los pueblos. ¿Cómo viste un llanero? Con su camisa remangada, pantalón arremangado, algunos descalzos para hacer ciertas actividades, otros con el calzado que es la cotiza o la alpargata, que también se puede llamar así. El sombrero nunca puede faltar, el sol que hace es impresionante y hacer trabajo de llano es estar expuesto al sol todo el tiempo. Ese traje viene acompañado con la soga, que es con que hacen su actividad, y el machete. Digamos que cuando hablamos de una persona que está como tal haciendo sus actividades de ganadería y todo esto en el pueblo, pues digamos que ya es un poquito más modernizada, entre comillas. Entonces ya ves camisa a cuadros, bueno, de pronto no cotizas, pero sí el sombrero, digamos que eso es característico. Cuando hablamos ya del joropo, con respecto a la mujer, entonces en el tradicional sí, las faldas son a la rodilla o más abajo de la rodilla. Y son vestiditos así muy ligeros. Siempre es muy característico el color, que sea llamativo. Entonces, que los estampados con flores, los bordaditos, eso siempre ha sido como muy característico de esa vestimenta. Cuando ya vamos al joropo ya de espectáculo, ¿sí? Que lo que necesitamos es que sea visual. Uh-huh. Entonces, digamos que como es muy elegante, muy técnico. Entonces el hombre se viste con un traje que se llama liki liki, el pantalón de tela y es como la chaqueta, viene con sus botoncitos, manga larga, esa no se arremanga, va normal. El sombrero, digamos que un sombrero un poquito más estilizado, como no tan criollo, porque la palabra que se utiliza es criollo. Okay. Y ese sí no lleva ni machete, ni lazo, ni nada de eso. Solo su traje, las cotizas, ahí en los cotizos podemos variar en cuanto a los diseños. Entonces que le pongo un cuero metalizado para que sea más bonito, como más visual, eso. En cuanto a la mujer, también varía bastante. Ya no vemos una falda larga, ya vemos una falda arriba de la rodilla. Digamos que ya no es tan tapada la parte de los hombros, puede ser la camisa cuello bandeja. Entonces es un traje muy diferente, tiene mucho encaje, mucho tul, que es el que hace que el vestido se pare, uh-huh, para que cuando se den las vueltas pues se vea mejor. Entonces digamos que esas son como las diferencias en cuanto al traje. Y pues las mujeres siempre como con una florecita, como que en el tradicional puedes llevar el cabello suelto, semi recogido. En el de espectáculo sí o sí recogido. Pues todas las vueltas que uno da, todos los movimientos, lo facilita más. ¿Qué sientes cuando tú bailas? O sea, ¿cómo es esa sensación? Ay, esa pregunta es muy linda. Siento que es una mezcla de emociones. Yo lo puedo dividir como en dos fases. Bueno, en tres. Antes de bailar, siento que siempre voy a tener nervios. Y eso me parece bonito.
Porque no es decir, ya aprendí un arte y pues lo normalizo, no, porque siento que es la emoción de vivir ese momento, de tener esa oportunidad, entonces siempre nervios, digamos que un poquito de ansiedad, como de, bueno, listo, está recordando la coreografía, como concentración. Cuando estoy en escena, cuando estoy ya en una tarima, bailando, siento que es gozármela, o sea, completamente. Uno de los roles que tenemos como mujeres en el baile del joropo y en el que hemos trabajado porque ha sido muy lindo, digamos que el joropo ha evolucionado y tuve la oportunidad de vivir esa transición. Entonces, digamos que lo tradicional es que la mujer sea muy alegre, coqueta con su pareja, ¿no? Porque hay momentos en los que el baile es más suavecito, entonces es como de conquista. En los que es más rápido, entonces ya hablamos de mostrar esa alegría, esa picardía, pero en la evolución del joropo hemos tenido la oportunidad de expresar muchas más emociones aparte de esas. Por ejemplo, como esa fuerza, la altivez, aquí llegué, aquí estoy, en una competencia, eso es muy chévere, pero siempre guardando esa delicadeza. En cuanto a la evolución, hemos implementado posturas de ballet, que lo hace ser mucho más visual, mucho más técnico, pero no pierde la esencia, eso es como lo bonito. Entonces digamos que cuando estoy ya en escena es como eso, estar feliz, gozándomela toda y tener mucha, digamos que es muy importante el entendimiento con tu pareja. Y pues ya al final, cuando ya terminé, la satisfacción, ya uno un poquito más relajado, pero es así. Claro, esto no se puede bailar solo, ¿o sí? No. Es imposible. O bueno, sí se puede, pero no sería lo normal. No se puede bailar solo, es un baile de pareja. Digamos que tradicionalmente se planteó de esa forma. El hombre es quien lleva o quien domina en el baile. Él es el que decide qué se va a hacer, qué figura se va a hacer, qué figura se va a llevar, cómo se va a bailar, ¿sí? Pero en la evolución que hemos tenido, entonces ya vemos puestas en escena individuales o grupales, en las que aparecen, por ejemplo, primero aparecen todos los hombres. Entonces hay un pedazo en el que solo zapateo de hombres y hacen movimientos, pues llegan las niñas y hacen como sus pasos. Entonces digamos que también se juega como de pronto, bueno, no sé si es contrapunteo, pero es como una contestación. Entonces que ellos hacen un zapateo y las niñas responden con el mismo ritmo, con sus pies. Entonces se ha podido ir, digamos que llevando a ese espacio, se ha trabajado mucho. Sé que actualmente hay muchas academias que han evolucionado en ese aspecto, en hacer shows de percusión, cada quien por separado, pero siempre termina uniéndose, porque pues tradicionalmente es un baile en pareja. Y hay uno que me gusta mucho, no sé si tenga nombre, y es como que la mujer le está peleando al hombre, no sé, por una infidelidad o algo así, y hacen un baile como si pelearan, pero con el baile. ¿Tiene nombre? ¿O ni idea? Nombre, no, pues que sepan, no, nombre, pero digamos que es como esa evolución que ha tenido también en cuanto a la danza teatro. Entonces es lo que te decía, yo represento una emoción por medio del zapateo y entonces ella le responde con su escudillado, que es el paso del arrastre de las niñas, que es como el característico de nosotros. Ok, tú en tu escrito decías un poco de no solo las emociones en el baile o lo que querían representar, como el baile teatro que mencionas, sino también en tu vida, como las cosas que has procesado a través del baile. ¿Qué consideras que te ha marcado más en cuestión de, esta vez salí a la competencia y me pasó esto? Bueno, creo que lo que yo más disfruté eran las competencias. Me gustaba mucho en los joropódromos. Era cuestión de preparación tanto física como mental, porque eran más o menos 2 horas bailando en la calle, al rayo del sol, lluvia. ¿Y con alpargatas? Sí. Entonces digamos que la alpargata tiene suela de caucho, más o menos como de la llanta. Entonces en la fricción, el calor, entonces uno sentía que los pies quemaban. Entonces digamos que, por ejemplo, por esa situación siempre, no sé por qué, siempre sufría de ampollas. Era esperable con lo que nos cuentas. Pero pues digamos que yo me apoyaba mucho más que mis otras compañeras. Okay. Entonces era siempre como ese problema, incluso antes de las competencias.
porque ensayábamos todos los días, casi toda la tarde o por las noches, entonces ya era el desgaste. Hubo una vez que las ampollas estaban muy feas, o sea, terribles, y tuve que ir como a que me revisaran, porque pues ya mis papás dijeron como no, eso no está como muy bien. Y yo tenía pendiente 2 competencias, era sábado y domingo, en 2 lugares diferentes. Creo que esa vez era Villavicencio y Monterrey Casanare. Y entonces fuimos, la persona que me revisó me dijo como no, sí está como un poco fea la herida. Incluso me llegó a asustar. Yo en ese momento tenía como 14 años y me dijo algo como de, ¿y tú no eres diabética? Y yo como así, me dijo, sí, es que está muy fea. O sea, imagínense la dimensión de cómo estaba mi pie para que ella me dijera eso. Ella me dijo, lo mejor es que no vuelvas a bailar. Y eso sí me impactó. Yo dije, no, o sea, yo no voy a bajar de bailar. Ese día lloré, mi mamá me dijo como, no, no vas a las competencias. Yo dije, no voy a dejar a mi grupo metido. Yo ya me comprometí, cuentan conmigo y yo no voy a dejar de ir. Mi abuelito, que sí era diabético, me dijo como, no, eso no es así. Incluso me tomó una glucometría como para que yo estuviera más tranquila. El caso es que encontré la forma, pues digamos que me hice la curación, desde ahí aprendí como esa parte, me puse gasa y esparadrapo para que acolchonara. Y así me fui, bailé los 2 días, yo le dije a mi mamá, siento que es una oportunidad que yo no voy a perder, porque tal vez no pueda bailar todo el resto de mi vida, y es la etapa más bonita que yo tengo para gozármela. Ya después miraré cómo camino, cómo será la recuperación, pero yo voy a ir. ¿Y cómo fue bailar con la curación? No, pues fue un poco incómodo, pero digamos que acolchonaba un poquito la gasa, entonces no se sentía mal. Y yo trataba de no apoyar esas partes donde estaba lastimada. Pero igual tenías que hacer sonar el Sí, zapateo. pero entonces no lo hacía tanto, porque pues digamos igual los otros sí lo hacían, entonces yo evitaba como de pronto... Darle tan duro a los pies. Sí, sí. El dolor detrás de lo estético, ¿no? Lo he visto mucho, digamos, en el ballet. Sí. También el sufrimiento de los pies, el dolor, como que a las... Y creo que acá también eso, pues, en algún momento hicimos una presentación al frente de la galería que queda en Marsella y fue en la calle y era muy chistoso que uno le alcanzaba a doler porque era un zapato muy duro en el pavimento y no como que, uy, no, pobre los riñones, au, eso se ve que duele, pero como que hay una parte interna que logra superar el dolor, como que hay algo que compensa eso. Y hacia allá iba un poco con una palabra que utilizaste que fue conexión. Hay algo muy raro que le pasa a la gente en algún momento de su vida y es que identifica algo y conecta con eso. En el momento en que tú lo decías era cuando niña que viste un baile, pero al mismo tiempo cuando uno está bailando uno también conecta con otras cosas. ¿Cuál crees tú que es la conexión que te produce el baile? ¿Con qué te conecta? Siento que cuando bailo puedo ser yo misma. O sea, es Natalia en su máximo esplendor, bailando. Creo que es el momento en el que más soy feliz. Lo que más me apasiona hacer en la vida es bailar y en especial bailar joropo. Pues no sé, como lo mencionaba ahí, es que yo siento que el baile o sea, en mi vida no ha sido como un pasatiempo, como una etapa bonita. Para mí representó cosas importantes, crecimiento personal. Yo antes era una niña muy tímida, pero yo me tuve que soltar, tuve que aprender esa expresión corporal, tuve que pararme en un escenario enfrente de muchas personas e interpretar, pero no me daba miedo porque estaba haciendo lo que me gustaba. La otra pregunta por ahí, ¿qué crees que le podría aportar el baile a una persona como una herramienta del desarrollo humano? ¿De qué crees que se está perdiendo alguien que no conoce esa experiencia de llegar allá? Bueno, pues digamos que basándolo en mi experiencia, siento que, y en general, siento que es muy importante que a los niños se les motive a realizar actividades extracurriculares, ¿sí? En cuanto a la danza, o bueno, igual en otros, digamos que en otros pasatiempos, pero yo lo viví y siento que me llevó a ser disciplinada. Siento que es una herramienta que he seguido utilizando en mi vida. A veces
Digamos que es muy chévere cuando las personas logran gozar de ese talento innato, que les sale más fácil. A mí no me salía tan fácil. Yo, digamos que luché mucho para aprenderme el paso básico, pero no me rendí. Yo dije, es que a mí me gusta esto, yo tengo que aprender a bailarlo. Entonces, ¿yo qué hacía? Antes de la clase ensayaba, después de la clase ensayaba, los fines de semana ensayaba. En mi casa todo el tiempo me veían bailando, pero mi meta era poder bailarlo bien. Entonces, siento que me enseñó sobre disciplina, entonces siento que puede aportar en esa parte. Y en las pruebas duras, siento que a veces a uno a la primera no le sale un paso, pero no quiere decir que no se pueda o que yo no lo pueda hacer. Tengo que adaptar mi cuerpo, tengo que ver la técnica, tengo que ver cómo es y practicarlo hasta que yo lo logre. Y creo que así es en la vida. A veces las cosas no salen al primer intento, pero pues uno no se rinde y uno busca la posibilidad y uno dice, bueno, por acá no fue, por el otro lado, pero es como esa, digamos que también se podría decir que es una resiliencia. Puede ser. También la oportunidad, por ejemplo, a través de la danza uno puede viajar y conocer otras culturas, otros lugares. Por medio del joropo, digamos que tuve la oportunidad de estar como en un taller que se hizo en Tocancipá. Era de todas las danzas de Colombia. Entonces iban representantes pues, de todos los países. Cada quien dio su taller, aprendimos de todo. Y siento que fue tan lindo en que a pesar de que bailábamos cosas diferentes, a todos nos unía ese amor por la danza. Hablábamos el mismo idioma, porque todos íbamos como a expresarlo, como a soltar todo eso. Y entonces nos hacíamos unos parrandos, mejor dicho. O sea, ya en el frío íbamos a hacer un carnaval a la 1 de la mañana en la calle. Nosotros con unos vestidos corticos. Y en la calle, y entonces empezó a llover. Creo que hubo fallas de sonido. Y entonces estábamos al pie de una comparsa que llevaba tambores. Ellos empezaron con sus tambores y nos metimos todos allá a bailar. Como, bueno, pero entonces entraba uno en calor, ya no estaba como tan pendiente de que la lluvia, de que tengo frío, ¿no? Fue como una experiencia bonita. Entonces creo que aportan muchas cosas la danza, incluso para la parte física, hacer una actividad física es importante para la salud. Creo que sí tiene muchos beneficios. Gracias. La última es, ¿cuál consideras que es la situación actual de los bailadores de joropo? Si tienen oportunidad de desarrollar. La asociación ¿Cómo de está? bailadores Sí. de joropo. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Cómo es? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Siento que, bueno, la pandemia llevó a que se viera, digamos que el folclore de una forma diferente. Siento que hubo un antes y un después. Antes, muchas academias se dedicaban bastante a la formación de los niños, de las niñas, salir a competir. Era lo más importante, o sea, listo, teníamos presentaciones aquí y allá, pero lo más importante era el torneo internacional del joropo y en diciembre la joropera en Arauca y Yopal. Esos eran los eventos más importantes y a los que uno se preparaba todo el año y sacábamos la mejor coreografía y teníamos pues entrenador físico, todo, íbamos con todo. Siento que pues la pandemia pues trajo el confinamiento, entonces yo veía que en ese momento, yo ya no estaba bailando en ese momento, pero veía por ejemplo que las academias optaban por dar clases virtuales, seguían como en su proceso de formación. En cuanto a la parte comercial y económica se vio afectada. Por ejemplo, en la academia donde bailé y me formé, era eso, formación de nuevos artistas llaneros. Ahorita tuvo como un enfoque diferente, o sea, sigue teniendo su enfoque de formación, pero ahora es un enfoque un poquito más cultural. Entonces hicieron esa parte como de, hacen un show, pero también ofrecen esto de gastrobar. Entonces en la misma academia se dio como esa oportunidad. Igual es muy buena porque llama mucho turismo, ¿sí? Y es una oportunidad de dar a conocer el folclore, pero siento que se dejó de ver esta parte competitiva, de esta parte de pronto de evolucionar en cuanto a las fortalezas del joropo. Siento que es un ambiente muy difícil. El joropo siento que está monopolizado, hay que arrancar y surgir
Las personas que son reconocidas, digamos que por ser folcloristas y que han innovado tanto en nuestra cultura, les ha tocado duro. Una de ellas, la directora de la academia donde estaba, le ha tocado guerrearla. Ha sido, pues, digamos que en ese contexto, una de las mujeres que más ha podido avanzar, que ha podido innovar. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer show de baile, digamos, de música llanera. Una obra más o menos de una hora, algo así. Eran diferentes escenas. Alcanzó a tener, creo, bueno, hasta donde sé, como 3 temporadas. La primera, que fue donde tuve la oportunidad de estar, era la historia del joropo como nunca antes te la han contado. Y pudimos integrar ballet, teatro, música llanera, nuestro baile. Entonces fue una experiencia muy bonita, enriquecedora, que al principio a veces unos decían como no le apostaban, pero a mí me pareció interesante. La parte de mezclar el ballet con el joropo, decían no, va a perder como la esencia, como ay, ya cambió todo. Siento que no, siento que lo hizo más bonito, lo hace más especial. Y siento que, como lo mencionábamos ahorita, la tradición hay que mantenerla, pero no está tampoco mal estar como en una oposición al avanzar, pero no dejando de como esa semilla de la que nació. Entonces, pues sí lo veo difícil. De hecho, tengo muchos compañeros que bailaban conmigo que, pues así como yo, tuvieron que tomar la decisión de emprender otros caminos en su vida. Y los que se quedaron, les ha tocado difícil, pero han hecho un muy bonito trabajo, un muy buen trabajo. Y yo creo que podemos ahí de una vez dar el puente hacia la otra parte de tu escrito, que es acerca de las ampollas, del dolor, con tu profesión. Y eso es muchísimo más interesante, porque cómo llevar a cabo una profesión que a veces no cualquiera puede estudiar, ¿sí me entiendes? Como el cuidado paliativo, yo siento que no es para cualquier persona. Como que es caña para no cualquier persona. Hay que tener como ese temple, como esa altiveza que de alguna forma, digamos, lo podemos entender desde una canción llanera, dentro de la vida, dentro de la profesión, dentro del cada día, con su propia responsabilidad. Entonces, ¿cómo viste ese cambio? ¿Cómo hiciste para como escoger esta profesión que quizá yo creo que no escoge cualquiera, pues, dentro de su proyección? Bueno, pues digamos que tocando el tema de tener que elegir de pronto algo en mi vida que me diera un poco más de estabilidad, pensé en las opciones de decir, bueno, a mí me gusta como la biología, siento que me gusta la parte de salud y me gusta mucho el contacto con las personas. Dije, bueno, ensayamos con enfermería, siento que puede ser. Y creo que desde el primer día que tuve prácticas, o sea, dije, creo que sí es aquí, porque tengo mucho contacto con mis pacientes. A pesar de todas las actividades que tenga que hacer, siempre estoy ahí, me doy cuenta de los cambios, hablo con ellos, entonces dije sí. Durante el pregrado, bueno, nosotros vemos diferentes, digamos que enfoques, pediatría, cirugía, urgencias, entre otros. Y hay unos que escogían como la carrera con enfoque, digamos que clínico, otros con enfoque, digamos que más hacia la comunidad, otro con enfoque administración en salud. Yo lo escogí con enfoque clínico, porque me llamaba la atención cuidados paliativos. No sabía mucho de eso, pero yo dije, es como interesante. Cuando llegué a octavo semestre, vi cuidados paliativos, y siento que lo que me cautivó fue porque de todas las prácticas que hice en la universidad fue la única en la que yo me pude sentar a hablar con el paciente y con la familia. Fue la práctica más humana que tuve. A mí cuidados intensivos me gusta mucho. O sea, siento que uno está aprendiendo todo el tiempo, que la intervención, que la mezcla, que el paciente, y uno le está viendo y uno entiende todo, porque pasa, todo es una secuencia, es muy chévere. Pero siento que a veces la tarea o el quehacer diario, uno se pierde como esa humanidad de que estoy tratando a una persona, a pesar de que esté sedada y ventilada, esa persona me escucha, ¿sí? Entonces siento que yo decía, no quiero ese lado porque de pronto me dejo contagiar y voy perdiendo un poquito de humanidad. Entonces tuve esa oportunidad, trabajé pregrado, lo hice sobre bienestar espiritual en pacientes con cáncer. Hice una revisión de literatura en ese tiempo, pues porque por la cuestión de la pandemia no pudimos aplicarlo. Y ahí me empecé a enamorar más de los cuidados paliativos. Lo trabajé con una teoría de enfermería
que es el final tranquilo de la vida. Me empecé a interesar por el final de vida. Cuidados paliativos trabaja, digamos que síntomas, aliviamos el síntoma para dar calidad de vida a una persona que tiene una enfermedad crónica, progresiva e incurable. Y también abordamos el final de vida. Y yo decía, ¿cuántos pacientes les dicen, no, tú ya tienes un cáncer súper avanzado, ya no tenemos nada que hacer, y los envían a la casa, entonces el paciente con dolor, con náuseas, con dificultad para respirar y tiene un fin de vida en su casa muy, digamos que no en condiciones dignas, como debería ser, con un acompañamiento. Entonces dije, quiero eso, y ya siento que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido. No me arrepiento de haber escogido cuidados paliativos. Desde la primera clase me la gocé, vimos tantas cosas, teología, psicología, hablamos sobre espiritualidad, terapias alternativas, y ahí fue donde, digamos que yo siempre decía, ¿cómo voy a enlazar, o me gustaría en algún momento enlazar el arte y el cuidado de las personas? Porque a nosotros siempre nos decían, cuidar es un arte y hay que tener estética en el cuidado, y yo decía, sí es verdad. Porque si tú desarrollas esas habilidades artísticas, vas a desarrollar en ti empatía, sensibilidad, y eso va a hacer un cambio cuando vas a tratar a una persona. Y yo siempre he creído que es importante que los profesionales de la salud al final desarrollen esas habilidades artísticas, porque sí hace la diferencia en el trato a un paciente. Entonces, pues, digamos que me gustó como esa parte de la humanización, y ya con muchas expectativas de hacer muchas cosas en cuidado paliativo. Es un campo un poco duro en cuanto a la parte emocional, es un reto, pero siento que es lo que me llena, poder ayudar a esas personas y ver cómo a través del arte puede, digamos que ser una herramienta importante para que ellos puedan expresar ese dolor que sienten. Y me llama mucho la atención ese viaje de tu vida que te lleva a ese punto. O sea, cómo, como tú misma lo dices, te transformas a través de la danza, aprendes esa disciplina, esa resiliencia, esas habilidades sociales, ese manejo emocional, que ahora te lleva a ser mejor humana y mejor profesional, y a tratar de poner esos conocimientos al servicio de tus pacientes. Es muy bonito ver que el arte tiene una posibilidad también como herramienta de tratamiento de un paciente. Solo pensar en esa posibilidad ya es cuasi mágico. Pero ¿cómo manejas un poco? Tú misma lo dijiste ahorita, es una carrera y es a veces complicado manejar emocionalmente. En los casos donde no se puede llegar a ese tipo de tratamiento, ¿lo haces de otra forma? ¿Cómo buscas esa aproximación? Bueno, pues digamos que es un tipo de atención que no es tan asequible. Digamos que en Bogotá se cuenta con instituciones que sí ofrecen ese servicio y es muy bueno para los pacientes. Por ejemplo, y lo pienso mucho, en Villavicencio no hay atención en cuidados paliativos. Entonces todos los pacientes que tengan ese tipo de enfermedades, por ejemplo el cáncer, que es el más común, tienen que venir hasta Bogotá para poder ser atendidos. Entonces, bueno, es como un proyecto que hay. La verdad sí me gustaría poder hacer algo en mi región, en mi departamento, que amo tanto. Pues digamos que está en proceso, porque pues es un ámbito, es un campo relativamente nuevo. Entonces muy pocas instituciones lo tienen. La idea es que pues muchas más personas se interesen por estudiarlo y que yo creo que la solución es crear un empleo, porque pues la vacante no está, pero sí está la necesidad. Y creo que hay que hacer ver esa necesidad de los pacientes, de que puedan tener calidad de vida a pesar de que su enfermedad ya no tenga cura. Hay una frase muy bonita que dice una enfermera que se llama Cicely Saunders, que es una de las fundadoras de los cuidados paliativos. Ella hace referencia hacia cuando no se puede curar, acompañas y alivias. Y creo que esos son los cuidados paliativos. Digamos que a nivel personal he conocido varios casos de personas allegadas en Villavicencio que han tenido ese tipo de enfermedades, y pues uno desde lo poco que puede les aporta. Por ejemplo, desde las terapias alternativas, con algunas personas hemos probado aromaterapia cuando tienen muchas náuseas, entonces empleamos la menta
cuando de pronto están muy ansiosos, entonces la banda. Y puede que no sea la solución al síntoma, pero lo disminuye. Con una simple posición de, por ejemplo, un paciente que está con dificultad respiratoria, acomodémoslo, sentémoslo un poquito para que pueda respirar mejor, pongámosle una fuente de aire, puede ser un ventilador, y eso puede ayudar a que se sienta mejor. Con lo del arte, por ejemplo, también... No sé si los puedas poner a bailar. Yo estaba como que pensando en eso, pero no sé. O sea, supongo que es un poco complicado. Depende de cada caso, de pronto algunos sí se animan. Pues no joropo. Pero de pronto ponerlos a escuchar música llanera si les gusta, los ayuda a relajarse. Eso puede ser. Digamos que ya en la limitación física por la enfermedad es muy difícil. Y como hablábamos ahorita con Gustavo, la oportunidad tal vez de no con la danza, es que el arte tiene muchas herramientas, no solamente la danza, podemos hablar de la escritura, desde hacer un poema, con lo que yo estoy sintiendo, con ese duelo que tengo que hacer a la enfermedad, porque pues como lo mencionaba, el dolor es total. Hay una teoría que trata de eso, dice el dolor no solo físico y no solo debemos tratar al paciente con la enfermedad, debemos tratar el dolor social, el dolor espiritual, el dolor económico, porque cuando una persona es diagnosticada, le cambia su vida completamente. Entonces va a empezar con el paso del tiempo a depender de su familia y de su cuidador principal. Va a tener que dejar de trabajar, va a tener que dejar de hacer sus actividades sociales. Entonces hay muchos duelos que están transitando y muchos dolores. Puede ayudar muchísimo en esos pacientes. Pues digamos que es una alternativa de ir ofreciendo esas opciones a algunas personas. Lo ideal sería que todas tuvieran el acceso a ese cuidado de calidad. A mí me pareció algo muy bonito y es que no dejas de bailar. O sea, lo que se me venía a la cabeza era que ese acompañamiento es un baile, ¿no? Y lo que es el joropo, se necesitan a dos personas y es estar en ese ritmo, en esa comprensión, en esa conexión para poder darle dignidad a esa etapa final de la vida. Entonces me pareció muy interesante y lo otro, pues que de alguna forma se siente, ¿sí? No es lo que tú decías, como que me parece importantísimo esa parte médica, que se vuelve el otro un objeto, que incluso se intenta no tener vinculaciones emocionales porque se le trata como el pacientico y ya, sino que acá hay un tejido y es el último baile que tienen con alguien, a pesar de que no joropen. Sí, pero sí, y pensar lo que decías con el parejo, que a veces uno no necesita hablarse, sino se entiende lo que está ahí, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Y era la frase cliché de la vida es un baile. Entonces, dependiendo con quién estés, pues las cosas se van moldeando, van sucediendo. A mí me gustaría resaltar mucho lo que mencionas de los cuidados paliativos porque es muy importante hablarlos. Alguna vez hice una investigación al respecto y encontramos que la mayoría puntuaba en sus últimos días con una muy baja calidad de vida porque sus familiares o su cuidador le decían, pero usted ya se va a morir, ¿para qué molesta tanto? ¿Para qué pide comida? ¿Para qué quiere hablar si no tiene nada por contar? Le decían cosas muy feas y afectaba incluso su enfermedad, se empeoraban con solo esas palabras, entonces es muy importante hablar de este tipo de temas. Rematarlos, ¿no? O sea, no solo lo matan antes de tiempo muchas veces. Y en otros lugares no hay cuidados, pero donde sí hay cuidados, aún así no los están cuidando. Y el estudio que yo hice pues fue acá en Bogotá y la verdad no era muy esperanzador. Intentamos hacer un cambio, hacer educación, como tratemos más bonitos y demás, pero sin embargo sí se necesita como esa rama a nivel de cuidados, no solo de enfermería, sino de psicología, de médicos, de diferentes aspectos. Entonces me parece un tema muy interesante. Con respecto a lo que mencionabas, yo creo que es hacer conciencia de que todos somos humanos y todos vamos a tener ese mismo fin, todos nos vamos a morir y hay que ser conscientes de eso. Y si un profesional de la salud es consciente de que está tratando a otra persona, por ejemplo, tiene empatía, que ahí sí se puede hacer la diferencia en el cuidado. Y eso que decías del acompañamiento, yo creo que es tan indispensable en un proceso de final de vida el poder decirle al familiar, porque pues muchas veces en ese estado el paciente ya no es consciente, ya no está alerta, ya no sabe qué está pasando a su alrededor, pero la familia sufre mucho. Ellos se preocupan por la comida,
porque tome algo, ellos se preocupan por los medicamentos, que le pongan el antibiótico, pero entonces ahí es cuando uno dice, en este momento, él no requiere alimentación, porque pues sus necesidades ya son otras. Ya esa no es su necesidad básica, indispensable, alimentarse, ¿sí? Entonces ya no le vamos a insistir porque pues está en un estado somnoliento, medio despierto, medio dormido. Entonces pues digamos que es un poco más difícil esa parte, pero podemos irnos más bien a enfocarnos a aliviarle el dolor, a aliviarle la náusea, si tiene dificultad para respirar su oxígeno, ¿sí? Otras necesidades, y si les explicamos eso y no les decimos, ay, pero usted para qué le está pidiendo que le den de comer, sino que ya es diferente y ellos van a sentir que sí se les está brindando un cuidado, pero en otro enfoque. Y no se van a sentir abandonados y no van a sentir que están dejando morir a su familiar así, pues en las peores condiciones. Entonces, sí es muy importante lo que dices de la psicología, yo pienso que es tan indispensable. O sea, a mí me encantaría que desde el diagnóstico del paciente tuviera acompañamiento psicológico, o sea, es indispensable, porque es un proceso de duelo, van a cambiar muchas cosas en su vida, e incluso también he presenciado tantas situaciones en las que el paciente pues ya está en sus últimos días, y yo digo, debería haber un programa donde ya sabemos que van a entrar en duelo, los estamos acompañando, los estamos anticipando a esa pérdida, porque pues digamos que finalmente la persona se va, pero quienes quedan sufriendo son los cuidadores. Y por ejemplo está ese síndrome del cuidador en el que yo doy todo por él y él se convierte en mi vida, y años de cuidado, y como cuidador me descuido, me olvido de quién soy, de mis necesidades, de lo que a mí me gusta, y cuando se muere esa persona, ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi vida? Sí, mi vida era cuidarlo a él. Entonces yo siento que sí es muy necesario trabajar y lograr algo por cambiar. Encontré esto en internet, para sí es muy necesario. Ok. Ay, muchas gracias. Pues yo creo que vamos cerrando. Yo creo que cierro con una pregunta. Y es, ¿cuándo fue la última vez que bailaron? No sé si quieres comenzar tú o bueno, más bien comienzo yo. Yo la última canción que bailé es Ceniceros de La Mosca Tsetse y la bailé solo. Es una canción que me anima muchísimo cuando estoy triste. Y nada, me encanta. Creo que eso fue hace como la semana pasada. Uh-huh. Pero también depende. Yo joropo como hace 4 años que no bailo. En cambio, otro tipo de música, ayer. Ayer ya estaba bailando. Increíble. César. El fin de semana, creo, con mi esposa tenemos una costumbre desde que éramos novios. A veces escuchábamos, por ejemplo, estábamos en un almacén y ahí nos poníamos a bailar o así sin... Entonces a veces estamos por ahí desprevenidos y así nos ponemos como a bailar un pedacito de una canción o algo así. Hoy bailé. Antes de llegar al café y... Sí, yo dije, vamos a meternos en el papel. Sí, creo que si fuera por mí yo bailo todos los días. O sea, haciendo aseo o cualquier cosa pongo música y entonces yo me pongo a bailar sola. Así sea sola. Siento que es como eso. Ayuda a que mi día sea mejor. Okay. Y me pasaba mucho cuando ensayaba. Si tenía un mal día, pero sabía que al final iba a bailar, todo se arreglaba. Un mes más o menos que voy a bailar. También tengo rituales de bailar solo, pero ya son como rituales muy, muy íntimos de soltar y conectar cosas. Pero así bailar como tal no se me da. Me gusta más como mover la cabeza escuchando rock y ese tipo de cosas. El pogo también es baile. Sí. Claro que sí. Vale. Sí. Es otra forma de bailar. Me dejó sonando lo de César, la posibilidad del baile como terapia de pareja. A mí me sonó mucho lo de danza teatro. Eso es una locura. Yo nunca lo había pensado. O sea, Y chévere desarrollarlo, ¿no? Toda esa historia del joropo puede ser contada chévere, quedan bailas. A mí también me quedó una idea ahí por ahí en la cabeza, es la fiesta de joropo, pero bueno, te le contaré. Bueno, con respecto a lo de la danza, había una coreografía que yo siempre quise bailar, o sea, a mí me encantaba y pude bailarla. Hablábamos un poco del dolor también. Digamos que empezábamos en una escena donde estábamos velando a alguien
Ese personaje se llamaba Eulogio Miranda y la esposa María Antonia. Ella estaba ahí pues con su esposo muy triste, entonces tenía dos amigas que la estaban acompañando en su dolor y nosotros representábamos como, digamos que el pueblo. Entonces con nuestros velos, todo muy sobrio, nada de risa, nada de alegría, como sintiendo ese dolor. Digamos que al final se transforma, ¿no? Porque pues al final él no estaba muerto, sino que estaba de parranda, estaba borracho. Muy colombiano el tema. Sí. Pero es esa forma también de poder llevar las emociones, hablar de dolor a través de la danza teatro. No, muy bien, me parece increíble. Y creo que es un buen final. Creo que no habría nada más. Justo final. Creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Por ahí estaríamos poniendo alguna llanerita en algún post de Instagram. Esa llanera la habrá escogido Natalia, por supuesto que sí. Yo pensé que se refería a Natalia. No. No. Sería música llanera. Música llanera. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Tan.